Buenas a todos, una nueva edición más de Mensana. Hoy el tema, como siempre, interesantísimo, porque ¿quién no ha sentido a veces ese hambre emocional? Seguro que tú también. Bueno, hoy hablamos de la importancia tanto de la psicología como de la nutrición, dos pilares fundamentales para confrontar ese hambre emocional que seguramente todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida. Así que nada, empezamos en breve, así que no os mováis. Pues ya estamos aquí, además hoy muy bien acompañada de dos pedazos de mujeres. Una es Luz Cózar, bienvenida. Ella es, psicóloga sanitaria, especialista en terapia breve, experta en terapia de familia, de pareja. Ahora vamos a saber un poquito más de ella, bienvenida. Y Meriem El-Ail, que también es nutricionista y cuya tesina está enfocada en salud mental y nutrición. Dos expertas para tratar el hambre emocional. ¿Qué os parece si comenzamos un poco situándonos y explicando a todo el mundo que nos está viendo? Luz, vamos a comenzar por ti, un poco qué es ese hambre emocional, esa necesidad de comer que tenemos muchas veces como respuesta pues a algunas emociones. A veces estamos tristes, otra es demasiado eufórico. Cuéntanos un poco, ¿tú cómo definirías o cuál es la definición más correcta de decir, pues es que existe el hambre emocional? Hola Alejandra, gracias por invitarme. Sí, este hambre emocional que unas veces se confunde, uno dice, no, yo no tengo ninguna emoción, porque reconocer una emoción no es fácil si uno no está habituado a ello. Este hambre emocional es más bien este vacío que uno siente de vez en cuando. No es un trastorno en sí, porque no tiene un trasfondo psicológico y comportamental, pero no es un trastorno. Sin embargo, es ese vacío que sentimos porque a veces estamos como aburridos, a veces es el aburrimiento, a veces es los sentimientos de soledad, a veces es un sentimiento de enfado. Depende de qué emoción tenemos un malestar. Y cuando tenemos un malestar, nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo tiende al equilibrio, esa homeostasis, nuestro cuerpo tiende a, de alguna manera, compensar ese malestar con algo agradable. Y con algo agradable, sabemos que lo más agradable que hemos aprendido desde pequeñitos es algo que sea comida que nos agrade. A cada uno le agrada una cosa, uno más el chocolate y otro más, pues a lo mejor son las patatas fritas, estas de bolsa, ¿no? Entonces, es una compensación, en realidad. No es que tenía hambre, es que como porque sí, estoy comiendo porque sí. No nos damos cuenta, a lo mejor por lo que tú dices, ¿no? Claro. Porque no queremos enfrentar que, oye, pues estoy con una sensación yo de un poquito de soledad o de ese vacío, ¿no?, que tú dices. Claro, porque no nos enseñan a saber distinguir qué emoción estoy teniendo en este momento. Yo sé que me siento mal, pero no sé si va más hacia una ira, una rabia, o estoy más en la tristeza, en la decepción, en la frustración, o lo que estoy es simplemente añorando algo, o simplemente estoy aburrido, porque estoy aquí trabajando mucho y digo, pues me aburro, me doy una vuelta, y entonces me doy una vuelta para ver si en el frigorífico hay algo que me apetezca, que me saque es una falta de interés, un aburrimiento que me distraiga de alguna manera. Porque comer con ese hambre emocional no es malo en sí mismo, ¿o sí? A ver, en sí mismo comer no es un trastorno, emocionalmente comer no es un trastorno, tiene un trasfondo psicológico, pero un trastorno en el sentido de que si yo lo que hago es compensar cada vez cualquier emoción que yo tengo con comida, puede generarme
pues que yo coma demasiado, que coma alimentos que no son nutritivos y que yo tenga una mala alimentación. Con esta mala alimentación, pues ya sabemos que si nos alimentamos mal pueden aparecer muchas enfermedades que pueden ser fisiológicas como psicológicas. Porque detrás de eso, de comer de esta manera compensatoria, que es un hambre hedonista por placer, no es un hambre fisiológica, que es diferente, claro, cuando me lleva ahí, cuando me lleva a ese hambre de placer, llegará un momento en que yo estoy teniendo una consecuencia. La consecuencia suele ser que yo me siento mal porque sé que como mal, o yo me siento mal porque estoy cogiendo kilos. Y entonces ahí vienen otros sentimientos que son la culpa y la vergüenza, que son los que mantienen esa manera de pensar, porque hay un pensamiento ahí siempre, hay un trasfondo psicológico y es el pensamiento, es la parte cognitiva. ¿Qué estoy diciéndome cuando yo necesito compensar? O sea, ¿de dónde viene el malestar? Bueno, curioso. Ya digo que hoy el programa va a dar mucho de sí. Meriem, ese hambre emocional a nivel nutricional, ¿en qué se diferencia del hambre fisiológica, por ejemplo? Gracias por invitarme, Alejandra. El hambre física es gradual. Sin embargo, el hambre emocional es inmediata. Esta es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Estoy empezando a sentir hambre o tengo ganas de comer? No es lo mismo tener hambre que tener ganas de comer. Lo confundimos muchísimo. Sí, ¿no? sí. Sin embargo, hay un dicho español, creo que dice, se junta el hambre con las ganas de comer. Creo que porque en el trasfondo se sabe que son dos cosas un poco diferentes. El hambre física empieza de manera gradual, nos apetece cualquier alimento. Sin embargo, el hambre emocional parece que si no comemos en este momento nos vamos a desmayar y aparece de forma inmediata y repentina. Además, cuando empezamos a comer, a veces no podemos parar, muchas veces solo buscamos el placer, entonces nos apetece un alimento en específico. Generalmente o es azúcar o es un alimento que contiene grasa, como las patatas chips. En este caso, cuando estamos con ese hambre emocional, es porque detrás hay una emoción. Mayormente es estrés o es una emoción, pues una falta de cariño, de un abrazo. Y entonces, pues ahí donde está el trabajo de la parte psicológica y a nivel nutricional, ya cuando reconocemos en qué hambre nos situamos, pues empezamos a empezar un abordaje nutricional según el tipo de emoción. Y el tipo de emoción a nivel nutricional se define por la textura del alimento. Es decir, cuando a mí me apetecen patatas chips, generalmente es porque tengo un estrés. O estoy estresada en mi trabajo, o estoy tratando de evadir una emoción de estrés familiar y necesito masticar algo crujiente, porque este movimiento de masticar de manera mecánica algo crujiente libera estrés. Entonces, en ese momento yo siempre les planteo a los pacientes, no es el mismo sabor, pero... Es parecido, ¿o no? Por ejemplo, la zanahoria, los rábanos, incluso les pueden meter en un poco de chocolate negro, pero esa sensación de masticar algo crujiente les va a ayudar a liberar el estrés, mientras lo trabajan en la parte psicológica. Y cuando este hambre emocional me apetece un bizcocho, es porque se ha demostrado científicamente que un abrazo de más de 2 minutos activa los mismos neurotransmisores que cuando comemos un bizcocho. Entonces hay otra necesidad que se tiene que trabajar. Y a nivel nutricional, por ejemplo, pues en estos casos damos algunos tipos yo personalmente suelo dar unos brownies hechos con chocolate y calabacín que conseguimos, les enseño un poco cómo hacerlos para más conseguir esponjoso, ¿no? esa textura esponjosa pero con calorías mucho menores. Al final vuestro trabajo va muy de la mano, tanto por la parte psicológica, obviamente, como por la nutricional. Pero para ponernos un poco al hilo de vuestra vida, de por qué decidisteis ser profesionales en este tema, contanos un poquito, ¿por qué decidiste estudiar psicología? Cuéntanos un poco tu historia, dónde estás ahora, qué haces. Vale, pues mira, yo
con 18 años uno está muy perdido, ¿eh? Uno cree que sabe de todo, pero está muy perdido y cree que ya lo tengo seguro. Y es verdad que la psicología no era a lo mejor mi primera opción, pero luego pues sí fue la opción que elegí por una serie de causas. Y una de las cosas que más me gustó de la psicología es esta parte que uno tiene conocimiento. Porque lo que yo sí era una niña muy curiosa. Yo siempre fui una niña muy curiosa y la curiosidad me hacía ser muy activa, estar buscando constantemente. Entonces, es verdad que lo que más me gusta de la psicología, y yo creo que es la base, es que yo ayudo a gente porque yo comprendo a la gente, si no, no la podría ayudar. Primero tienes que comprenderlas, pero para eso tienes que entender qué es el cuerpo humano, qué es la mente humana, que es tener toda esa base de conocimiento, porque es tan amplio, sabemos tan poco de nosotros mismos, tanto a nivel nutricional, tanto a nivel orgánico, tanto a nivel emocional. Al emocional estamos casi en pañales, y claro, a nivel cognitivo también. ¿Por qué se producen estas conexiones? Es decir, que ya estoy suponiendo que tú sigues aprendiendo constantemente, que vas a todos los cursos que puedes. Constantemente. A mí me parece que es muy amplia la psicología, que siempre hay algo que aprender. Y esa es, a lo mejor soy a lo mejor lo que tengo es hambre de conocimiento, ¿no? El hambre emocional. Nada, el día va de hambre. Hambre de conocimiento. Sea como sea. Pero es verdad que es muy bonito saber cosas. Y lo que digo cuando yo explico en alguna charla que doy sobre ansiedad o en otras charlas es el ser humano tiene necesidad de saber. Cuando a uno le pasa algo, ¿qué hace? Ahora tenemos la suerte de que tenemos Google y Google nos dice todo. Pero cuando ya sabemos nos relaja. El saber nos relaja. El no saber es el que nos pone nervioso. No sé qué me pasa, tengo esto, ¿qué me pasa? Decirme qué me pasa. Una vez que nos dicen, ya te relajas y buscas soluciones. Pero es verdad que el ser humano está con hambre de saber. ¿Te apasiona tu profesión? Sí, la verdad es que sí. Me parece una profesión a la que tengo la suerte de ir a trabajar sin que me pese, es decir, todo lo contrario. Que para mí es una suerte trabajar en algo que me gusta y que me apasiona. Y yo creo que cada persona, si encuentra eso, y además que te apasione lo que haces, te ha tocado la lotería. Claro, te ha tocado la lotería, eso sí. Me ha llamado la atención de tu currículum el experta en mindfulness sí. Y atención plena para gestionar ese estrés, esa ansiedad, que yo creo que luego hablaremos un poco en referencia también a este hambre emocional. Son muchas las disciplinas que junto a la psicología pueden ir de la mano para solucionar muchos problemas que sentimos hoy en día, con la vida más estresada, con la rapidez, con la inmediatez, con el querer ser Superman, Superwoman. Es un poco la slow life, ¿no? Claro, a ver, digamos que hay sitio para todos, es lo que yo digo. Claro, si buscas un profesional porque tienes un problema psicológico concreto, estás pasando por una depresión, estás pasando por un trastorno, sí, tienes que irte al mejor profesional. Yo, si me duele la rodilla, no me voy a ir al dentista, me voy a ir al traumatólogo. Entonces, es verdad que sí. Pero hay muchos terapeutas, mucha gente que tiene, que también son ávidas de saber y de conocimiento y se forman en otros tipos de terapias menos formales, más informales y que ayudan a la gente. Si eso te ayuda, como si vas al dentista y te ayuda al dentista porque es muy majo y además te relaja, además te arregla la boca y te la pone lindísima. Entonces, cada uno tiene que buscar quién es la persona con la que se siente más a gusto, con la que se siente más en confianza, siempre y cuando sepamos bien elegir en el sentido de si me estoy tratando algo con la persona adecuada. Pero yo creo que aquí somos muchos que podemos ayudar a muchos y eso es importante saberlo. Pueden decir, bueno, pero es que no tienen la formación X o la formación Y. Vale, pero ¿a ti te está ayudando? Sí. Bueno, pues antes no teníamos psicólogos y ¿a quién teníamos? Pues nos íbamos a la iglesia y nos confesábamos y el pobre sacerdote hacía lo que podía, porque no había esta figura del psicólogo, ¿no? Del que escucha sin juzgar, y eso es importante. Entonces hay terapeutas que son muy buenos para escuchar sin juzgar y están ayudando, pues me parece muy bien. Que a uno le viene bien, pues no sé, el Reiki, pues estupendo. Que a otro le viene bien, pues hacer yoga porque le relaja, la meditación. La meditación es una herramienta
Yo me hice experta en mindfulness porque es una herramienta más para gestionar el estrés. Hay estudios científicos con el mindfulness o atención plena, que es, para el que no lo entienda, el intentar calmar la mente buscando un foco de atención que esté en el momento presente. Esta manera de pensar que tenemos, de irnos hacia el futuro, hacia el pasado, de que le damos vueltas a muchas cosas, de que nos vienen pensamientos y no sabemos de dónde, y estos nos perturban durante todo el día porque nos generan cierta malestar, que puede ser ansiedad, pero puede ser estrés, pero puede ser otra cosa. Entonces, esta manera de tener una mente errante constantemente nos lleva a un malestar. Hay gente que es muy resolutiva por tener una mente errante y tienen una profesión que les ayuda a estar focalizados en resolver problemas y le viene fantástico, pero otras personas que lo contrario, que tener la mente errante hace que no se concentren, que tengan malestar, que tengan ansiedad, que estén siempre pendientes de 1000 cosas. Qué importante autoconocernos, ¿no? Sí, ese autoconocimiento es muy importante. Y yo creo que ahí encontrar la persona con la que uno se siente bien es importante. En terapia lo más importante es esa parte de confianza también con nutrición, ¿no? Si tienes confianza y crear ese espacio de confianza es parte de nuestro trabajo, tanto de Merian como el mío, crear esa parte de confianza, de seguridad, de es un sitio seguro, me puedes contar, porque si me está ocultando que se está comiendo las chocolatinas a la hora de acostarse, no sirve de nada. Entonces eso es muy importante, encontrar esa seguridad y esa confianza para decir, esta persona me puede ayudar, el profesional me puede ayudar, da igual que sea de una profesión o de otra. El caso es encontrar el que a ti te viene bien. Porque todo esto es muy personal. Si hace equipo como vosotras, bueno, claro, muchísimo mejor. Merian, ¿tú por qué decidiste dedicarte al mundo de la nutrición? Pues yo cuando era joven, a los 18 años, me hacía muchos voluntariados, empecé a hacer muchos voluntariados y hacía varios con niños y veía que desde que son bebés, pues se les daba suplementación, porque pues la ausencia de la madre hacía que con la leche que comprábamos de la farmacia pues no era suficiente, luego había algunos trastornos detrás también y vi que la alimentación era algo clave en el crecimiento de los niños. Y cuando hablamos de niños que viven en un orfanato, que han sido recogidos de lugares donde hubo un poco de maltrato, ves que en la alimentación se les suplementa muchísimo más. Y entonces ahí empecé a tener curiosidad por ver cuál era la eficacia de la nutrición y cuán importante era en el crecimiento. Decidí estudiar la carrera y cuando terminé de estudiar la carrera empecé a trabajar en el Hospital Virgen de la Macarena y allí empecé a ver también los trastornos de la conducta alimentaria y empecé a ver que dar una dieta no es suficiente, que hay un componente detrás emocional, psicológico e incluso neurológico, que hay que ir más allá y de ahí personalizar mucho el tratamiento del paciente. Y ahí es cuando decidí hacer mi máster en Valencia y hacer una tesina sobre la salud mental y la nutrición. Y a nivel personal eso fue un giro tanto en mi vida personal como profesional, porque me hace ver de manera muy holística el paciente y hace que los resultados sean mucho más eficientes. ¿A qué te refieres, por ejemplo, cuando dices verlo de manera holística? Que cuando, digamos, la medicina tradicional o la nutrición tradicional, cuando llega al paciente es tu IMC, esa es tu necesidad calórica, vamos a calcular según tus gustos y esta es tu dieta. Es totalmente imposible que este paciente 4 meses después no deje esa dieta, porque no hemos estudiado el fondo de su problema, el por qué se alimenta de esa manera. Si tiene ciertas necesidades, como comenté antes, como el estrés o una sensación de soledad, ¿qué alimentos puedo yo utilizar en esa dieta? Y luego también el tema de la ansiedad por la comida. Yo les digo mucho a los pacientes que escriban, porque tienen que liberar la emoción, no tapar la emoción con la comida. Y entonces ahí se establece un diálogo entre el paciente consigo mismo, establece un diálogo y allí pues empieza a liberar emoción. Entonces eso a mí me ayuda en mi camino como nutricionista, porque va soltando emociones. Luego, por otro lado, no todo el mundo le gusta escribir.
Y entonces pues con los pacientes vamos buscando cada uno lo que le gusta. Incluso tuve un paciente que hemos llegado al final después de ver muchos deportes, porque siempre es importante que sea con las manos, porque el estrés se alivia con las manos, o escribiendo, o cosiendo, o pintando. Pues con ese paciente hemos llegado a que el boxeo era lo que le iba bien. Él se frustraba, llegaba del trabajo, abría la nevera y decía, yo a las 7 de la tarde pues lo que tenga en la nevera me lo como. Entonces dijimos, eso, estás tapando una emoción, vamos a ver cómo lo puedes sacar a través de las manos. No le gustaba escribir, no le gustaba pintar, se aburría haciendo pues otros deportes en el gimnasio, y entonces pues puso un saco en su habitación, y es llegar de trabajar, darle al saco, dice, y ya no necesito comer, ya yo he sacado esa emoción. Es un poco así, digamos, la conclusión a la que llegué, que es holístico, es psicológico, nutricional, a veces hay una parte neurológica, y hay que trabajar el conjunto. Sí. ¿Qué tipos de hambre hay? Hemos hablado el hambre emocional, la fisiológica, ¿cómo lo podemos determinar? Sí, están ambas hambres, y luego dentro de la emocional está el hambre que depende de la situación, si tengo estrés, si estoy aburrido, si estoy triste, y este hambre tiene un trasfondo en la niñez, que es como el síndrome, en los casos más extremos se llama el síndrome del bebé glotón, que es cuando el paciente desde pequeño, desde que era un bebé, llora, la mamá no sabe por qué llora, entonces le da de comer. Y entonces cada vez que el niño tiene una emoción negativa le da de comer. Este niño va a crecer y se va a sentir triste, no va a reconocer bien esta emoción y va a comer. Se va a sentir aburrido y no la va a reconocer bien y va a comer. Entonces allí es donde entra, por ejemplo, el trabajo de Luz, en el reconocer o enseñarle a reconocer este tipo de emociones, para que luego el abordaje nutricional sea más eficiente. Hablamos mucho de las emociones. Luz, ¿qué son las emociones? A ver, las emociones son innatas. Nuestro sistema emocional es el primero que se desarrolla antes que el sistema cognitivo, puesto que nuestro cerebro crece de atrás hacia adelante, y es en el córtex prefrontal donde tenemos las funciones de planificación, racionalización, organización. Todo tiene que ver con tiempo. Por eso los niños no tienen noción de tiempo cuando son niños. ¿Qué has comido hoy? No sé. ¿Cuándo vienen los Reyes? Yo qué sé. Mañana, hoy, da igual. Todo es hoy, todo es hoy. Se centran en el tiempo presente. Entonces las emociones nos ayudan, están ahí por algo. Intentamos bloquearlas, no llores, no te enfades, pero en realidad son, digamos, nuestra manera natural de compensar los malestares, o de incluso defendernos. El miedo está ahí porque si yo no siento miedo, pues el peligro pues me come, ¿no? Si es un león, pues me va a comer porque no siento miedo. Es nuestra manera de enfrentarnos al mundo, y es la básica. Tenemos 5 emociones básicas que luego se van desarrollando, y hay más, y podemos tener un vocabulario de infinitas palabras que definan emociones, pero realmente las emociones están muy conectadas al cuerpo más que al cerebro. Hay que tener en cuenta que nuestro cerebro solamente un 10% es consciente, mientras que un 90% es inconsciente. Es decir, yo no sé por qué hago esto, pero lo hago. Aprendemos cosas que automatizamos. Yo aprendí a conducir, pero yo ya estoy dentro del coche, yo no pienso si muevo una mano, muevo la otra, o el pie derecho o el izquierdo. No, esto ya está automatizado. ¿Qué pasa? Yo necesito automatizar en mi cerebro todo lo que aprendo para dejar espacio para aprender cosas nuevas. Una vez que está automatizado, esto viene solo. Eso pasa también con las emociones. A veces las emociones las he compensado, como dice ella, una emoción con un comportamiento, que es comer. Y esto ya se ha hecho hábito, porque hacemos un hábito a fuerza de repetirlo, y cuando se hace hábito se vuelve adictivo. Quiere decir que ya yo no pienso, si tengo la emoción solamente me acuerdo de lo que tengo que hacer, comer. Ya no sé si me viene por ira, por pena, por soledad, por aburrimiento, yo sé que quiero comer. Es que es verdad, es que a veces no identificas. No sabes. Bueno, llego a casa, no sé si es que estoy aburrida, si es que he tenido un día en el trabajo estresante. Oye, pues a lo mejor siento un poco ganas de dar un abrazo y no lo doy en ese momento. Abro la nevera. Claro, porque es lo que, como dice ella, lo que has aprendido. Entonces hay muchas conductas que son aprendidas, entre ellas la manera de confrontar el estrés y la ansiedad.
Una persona me dice, bueno, pero es que yo he nacido ya ansiosa. No, a ver, no has nacido ansiosa, has aprendido a ser una persona ansiosa. Has aprendido a manejar tu malestar de esta manera o a crear tu malestar porque tienes una serie de pensamientos. Teniendo en cuenta que el niño no piensa, no tiene esa parte del sistema cognitivo desarrollado, solamente tiene emoción, pero el niño en emociones fluctúa todo el día. Llora, ríe, se enfada, llora, ríe, se enfada. Nosotros no funcionamos así porque nuestro cerebro ya se ha desarrollado en edad adulta, tenemos un pensamiento que nos lleva a una emoción. ¿Por qué no nos enseñan esto desde que somos pequeños? Deberían. Porque luego es verdad, vamos haciéndonos mayores, algunos somos padres, otros somos tíos, estamos rodeados de niños, de niñas a los que enseñarles, y en nosotros mismos como personas, ¿no? De gestionar no solo las emociones, sino nuestra relación con los demás, porque también dependiendo de esas relaciones, en este caso que hablamos con la relación con la comida, está todo al final muy, muy unido. Efectivamente, lo que está más unido es cómo yo reconozco mis emociones para poder reconocer las emociones de otra persona. Es decir, no solamente es la relación con la comida, sino a lo mejor mi frustración es una relación con otra persona, llámese hijo, padre, amigo, jefe. Yo no reconozco mis emociones, ¿cómo voy a reconocer las emociones del que tengo enfrente si no sé cuáles son las mías? Y lo más importante es que a los niños las emociones fluctúan porque viven en este sistema emocional, pero nosotros que vivimos en el cognitivo, en el racional, lo que hacemos es bloquear emociones. Y en este bloqueo de emociones puede venir el vacío. Este vacío que yo sé que tengo, por lo que sea, porque estoy frustrada, porque estoy sola, porque lo que sea, que yo creo que es un vacío emocional, de hambre, o sea, yo siento que es corporal, porque siento un vacío y lo siento aquí. ¿Por qué lo siento aquí? Porque este sistema digestivo está conectado con mi cerebro. ¿Es el segundo cerebro? Es el primer cerebro. El primero. ¿Por qué es el primero? Porque es donde se crean las neuronas que se desarrollan en el cerebro. Entonces esto es importante, la microbiota es muy importante. Ahora, menos mal que sabemos mucho más sobre la microbiota, hay más estudios sobre cómo lo que comemos nos puede llevar a tener una emoción, y esa emoción viene también con un pensamiento. O sea, somos un uno, no podemos separar cuerpo y mente, es que somos uno. Es decir, Miriam, gracias a ciertos alimentos podemos mejorar esas emociones que sentimos o cambiar la ansiedad, la frustración por una sensación más de tranquilidad, de paz. Esos momentos puntuales de felicidad, ¿es posible hacerlo a través de la alimentación? Sí, es posible hacerlo a través de la alimentación, y la alimentación tiene un rol muy importante también en las emociones negativas y en la depresión. Por ejemplo, la hormona de la felicidad, la serotonina, todo el mundo habla de esta hormona, de lo mucho que participa en hacernos sentir mejor. Pero hay que saber que si no tenemos una microbiota sana, la producción de esta hormona va a ser muchísimo menor. Por muchas pastillas que tomemos, por muchos antidepresivos, es muy importante sanar nuestra microbiota. Y eso primero es a través de los alimentos fermentados. Es sumamente importante empezar a incluir en nuestra alimentación alimentos fermentados, como puede ser el kefir, el chucrut, y tenerlo siempre al principio de la comida, porque eso ayuda a la secreción de sales biliares, a facilitar la digestión y un poco a dar de comer a nuestra flora intestinal antes de comer nosotros. Luego, más allá, cuando la microbiota es sana, también es importante saber que hay alimentos que sí son precursores de la serotonina, como pueden ser los pistachos, las almendras, la leche. Cuando se calienta se activa también la serotonina. También pueden serlo las nueces, las verduras de hojas verdes. Todos esos alimentos contienen triptófano, y este triptófano es el precursor de la serotonina. Por eso yo aconsejo mucho también durante la mañana tomar un plátano, o a lo mejor a media mañana una piña, porque son alimentos precursores de la serotonina y te dan este chute de energía, de felicidad para empezar el día. Contadme también un poquito, estáis las dos juntas, también si no me equivoco en Clínica Buchinger, ¿cómo se trabaja el hambre emocional a nivel más profesional? Porque sí es verdad que, bueno,
cada una de vosotras ya lo sabéis en vuestro caso, o a lo mejor algún amigo, alguna amiga os puede comentar, pero cuando se hace ya con un diagnóstico que dice, oye, esta persona lo que padece es hambre emocional, porque no tiene otra carencia, otra deficiencia, no es una enfermedad, lo habéis explicado también muy bien antes, no es un trastorno. ¿Cómo se trabaja en equipo? ¿Qué hacéis para compenetraros y para ofrecer toda esa ayuda a los pacientes? El abordaje nutricional se hace poniendo algunos alimentos que van a ayudar al paciente. Luego nosotros pues tenemos una historia clínica conjunta donde todos los especialistas escribimos, tanto los médicos como psicólogos como nutrición. Entonces, por ejemplo, si hay un paciente que está con Luz, yo veo en la historia clínica pues lo que escribe Luz, que por ejemplo el paciente come mayormente para complacer a las personas que le rodean y va cogiendo peso porque luego se siente triste porque no recibe la recompensa por su familia o su entorno, entonces come todavía más. Entonces yo con este paciente hago un diario dietético para conocer sus hábitos, cuándo se junta con su familia, cuándo tiene su rutina de trabajo, y conforme a ese diario dietético pues le doy unas pautas para seguir. Por ejemplo, el día que va a estar con su familia, yo voy a hacer como un día libre, mientras Luz trabaja con él esa parte, pero el resto de los días voy a hacer con él una alimentación mucho más equilibrada, pero muy adaptada a su caso personalmente. Al final, con Meriam escriben sí o sí, ya sea un diario de emociones, un diario alimenticio, nos aconseja, aunque no tengamos pues algún problema con la alimentación, hacer un diario de lo que comemos, porque lo habéis explicado también perfectamente, esa relación intestino, estómago, cerebro, emociones, qué importancia tiene la alimentación, qué desapercibida está, y afortunadamente cuánto estamos aprendiendo con profesionales. Está Marian Rojas Estapé, también la psiquiatra, hablando mucho de este tema, de la microbiota, que lo ha dicho Luz. ¿Qué nos aconseja? Yo aconsejo el diario dietético muchísimo, porque primero no somos conscientes de todo lo que comemos. Cuando pensamos en lo que hemos comido al día nos acordamos de algunas cosas, no nos acordamos de todo, pero cuando hacemos un diario nosotros empezamos a tomar conciencia de lo que estamos comiendo y todo lo que hemos comido durante el día. Eso hace que al día siguiente ya nosotros mismos empezamos a intentar regularlo. Yo siempre le enseño a mis pacientes su primer diario dietético y su último diario dietético. Y en todo ese proceso, porque en el diario dietético también pongo una parte de la emoción, cuando pican, qué es lo que están sintiendo. Y es que es una metamorfosis muy grande el último con el primero. Y yo aconsejo mucho que lo hagan aunque sea durante un mes. Y verán cómo se van regulando, porque es un autoconocimiento de hay que ver el tipo de alimentos que como, hay que ver que siempre como a esta hora y todo lo que como a esta hora. Entonces empezamos nosotros mismos a intentar regular en nuestros horarios de comida el tipo de alimentación. Yo creo que es un paso muy importante para un cambio a nivel nutricional. Es decir, para regular este hambre emocional, pues una de las herramientas sería ese diario. Y a nivel psicológico, ¿qué otras herramientas podemos utilizar? No sé si decir para curarlo, para aplacarlo, para que el hambre sea la fisiológica y que ese hambre emocional pues pase desapercibida o incluso que ni exista. Lo primero sería saber reconocerlo, ¿no? Como decía Mary, reconoces si estás comiendo y puedes comerte un plato de lentejas porque tenías hambre o solamente quieres el chocolate. Entonces primero reconoces si es hambre fisiológica o es emocional o está cubriendo una necesidad. Es verdad que escribir es muy terapéutico. Durante la historia se ha visto que mucha gente escribe diarios y se siente muy bien. Y no es el diario de hoy me levanto, hoy me acuesto, sino son ideas. ¿Por qué? Porque a veces estos pensamientos automáticos que tenemos, este ruido mental que yo tengo, esta mente errante, si yo le dejo escribir, si yo escribo, a mí me calma.
Si yo lo que tengo es una ansiedad que me impide dormir y me levanto para comer porque no estoy durmiendo, porque pienso que ese vaso de leche me va a calmar, que efectivamente orgánicamente me calma, ¿no? Porque hay el triptófano que me calma, pero claro, a largo plazo a mí la leche me está generando calorías de más que yo no quiero. Entonces, ¿pero por qué me he levantado? Porque yo estoy dándole vueltas a la cabeza. Entonces, ese conocimiento está muy bien. Hay una cosa que es importante, el sueño es reparador, el sueño es regeneración, necesitamos dormir. Es otro de los gran olvidados, claro, el descanso. El descanso es muy olvidado. Estoy con la pantalla hasta última hora de la noche, eso me reactiva, mi cerebro está pensando que es de día en vez de noche, entonces no está segregando esa melatonina que necesitamos para dormir, para descansar, y eso es importante. Y mientras menos descanso, más fatigada estoy al día siguiente, física y psicológicamente. Y esto crea un impacto a largo plazo en mí, a nivel fisiológico, pero a nivel psicológico también. Y tú me preguntabas por tips. Pues yo diría que, yo sé que es muy conocido decir, deja tu teléfono en el salón y vete a la cama sin él, pero es difícil porque estamos muy enganchados, pero eso sería uno de los grandes retos que tenemos hoy en día, que estamos tan enganchados al teléfono. El otro sería el tipo de pensamientos que yo tengo. Yo tengo un tipo de pensamientos muy duros hacia mí mismo, hacia mí misma. Yo lo que estoy haciendo es siendo muy exigente conmigo. Me estoy diciendo, ya me he comido esto, es que no soy capaz, es que soy una glotona, es que no puedo, es que soy tal, es que soy cual. Y entonces estoy teniendo un diálogo muy duro conmigo misma en vez de animarme. Yo eso no se lo diría a nadie, ni a mi peor enemigo le diría yo eso. Entonces, ¿cómo me estoy hablando? Pensamientos positivos, que no es la psicología positiva de Wonderful Life y todo es maravilloso, no, es qué tipo de pensamiento, cómo me hablo. Y si antes de dormir yo tengo 3 pensamientos sobre algo que me ha gustado de mi día, es algo positivo que yo he hecho, que me ha gustado o que me he sentido bien, es mejor, me ayuda más a dormir, a calmarme, que estar pensando lo que no he hecho, lo que me ha faltado por hacer, lo que tenía que haber hecho mejor y no lo he hecho mejor. Tenemos que hacer más cosas que nos hagan sentir bien. Ahí está la diferencia un poco cuando hablamos de buscar esa felicidad o decir cosas que nos hacen felices. Cambiémoslo, ¿no? Cosas que nos hagan sentir bien, porque a cada uno pues le hace sentir bien, lo has dicho, claro, ¿no? También. A uno le gusta pintar, a otro le gusta hacer deporte, a otro le gusta pues estar sentado en el sofá un ratito, pues ver su serie. Mindfulness, que antes hemos hablado, ¿también sería otra de las herramientas que puede que nos ayude con este hambre emocional? A ver, el mindfulness ya tiene reconocimiento científico, ya hay estudios científicos sobre cómo el mindfulness, la meditación, la atención plena, hace cambiar nuestra química cerebral, cómo está influenciando nuestro cerebro, en nuestro organismo a nivel cardíaco. Ya un cardiólogo sabe cuando abre el corazón de un paciente si esa persona ha hecho mindfulness, meditación o no lo ha hecho. Luego ya hay estudios científicos que dicen lo positivo que es estar en esa calma mental. Yo no estoy diciendo que hay que estar 8 horas meditando, sino es un continuo de saber qué estoy pensando y a dónde me lleva. Entonces, ser consciente, porque el mindfulness es estar atento a qué estoy pensando. Ese momento presente es importante. ¿Por qué? Porque si no estoy en el futuro, estoy en el pasado y eso me está generando, o en el pasado me arrepiento y me está deprimiendo, o en el futuro me está poniendo ansioso porque no sé qué me va a pasar. Pero si estoy en el presente, estoy bien. Claro, esto los niños lo saben, porque juegan en el presente, no saben lo que va a pasar mañana y no les importa, es en el presente. Pero esto dejamos de aprenderlo. ¿Cómo lo puedo aprender? Haciendo cosas que me gustan. Porque es verdad que el adulto llega a un momento en que hace muchas cosas que tiene que hacer, que es su obligación hacerlas, porque tengo que ir a trabajar, porque tengo que ser buena madre, porque tengo que hacer la comida, porque tengo que hacer la colada, porque no tengo tiempo de sentarme y relajarme, o sentarme y hablar con mi amiga, o tener el hobby que a mí me gusta, porque primero está lo que tengo que hacer. Entonces, esto es lo que me crea malestar, y eso es lo que yo trabajo con ellos. ¿Qué está pasando en tu vida como para que necesites la comida? La comida es el utensilio que yo utilizo para equilibrar mi malestar, para compensar ese malestar. Pero ¿por qué tengo un malestar? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la causa de mi malestar?
Y eso es muy particular. Y como decía ella, tenemos que tener ese enfoque que tenemos en nuestra clínica, que es el enfoque integrador. Yo tengo que tener un médico que me esté diciendo, esta señora está tomando esta medicación porque tiene este problema físico. Y la nutricionista que me esté ayudando a decir, bueno, vamos a decidir qué es lo que le sirve y lo que no a esta persona. Y es muy importante que se sienta seguro, que se sienta en confianza de que pueda hacer un cambio. Porque eso es primordial. Si tú no tienes la confianza de que tú puedes cambiar, que esto, yo voy a tener el efecto yo-yo que se llama, voy a engordar, voy a adelgazar, voy a engordar, voy a adelgazar, porque no voy a mantener, no voy a estar en equilibrio, no va a haber una evolución. La persona se va a sentir muy frustrada. ¿Esa sería una de las metas a las que llegar para aliviar ese hambre emocional? El llegar a un equilibrio también a nivel nutricional, porque al final ese hambre emocional nos lleva a comer alimentos que son bombas calóricas, pero además ricos en grasa, mucho azúcar, mucho chocolate. Y es muy importante también, para poder controlar este hambre emocional, ser consciente desde un principio que la pérdida de peso no es algo lineal, que a veces vamos a perder muy bien, llegarán a lo mejor las fiestas, a lo mejor algún día tengo un mal día y no lo hago bien. Pero la diferencia entre una persona que tiene obesidad y consigue un cambio de hábitos y una persona que a lo mejor tiene solo un poco de sobrepeso pero no lo consigue nunca, es que la primera persona es constante y sigue y lo intenta y no lo consigue, pero lo vuelve a intentar y va creando ese cambio de hábito hasta que finalmente consiga el cambio. Esto es muy importante. Luego, volviendo al tema de mindfulness también, para controlar el hambre emocional a nivel nutricional, yo pido mucho a los pacientes que primero cambien su visión del cambio de hábitos y de lo que es la dieta, porque si yo me despierto por la mañana y pienso, yo a mi cuerpo le voy a quitar el pan, porque eso me va a hacer engordar, y le voy a quitar la patata, además voy a ir al gimnasio y voy a hacer ejercicio intenso y mi cuerpo va a estar haciendo ejercicios intensísimos durante 1 hora y media, pues estoy mirando un cambio de hábitos desde la privación. Sin embargo, si yo me levanto por la mañana y tomo conciencia de todo lo que me da mi cuerpo y todo lo que me proporciona, gracias a mi cuerpo puedo sentir el placer, gracias a mi cuerpo puedo caminar, es el vínculo de conexión que tengo con el mundo real. Y mi cuerpo me proporciona tantísimas cosas, tantísimas emociones positivas y me permite estar presente de una forma muy saludable en el mundo. Y yo, para agradecer a mi cuerpo todo lo que me da, lo voy a cuidar a través de la alimentación y del ejercicio. Este cambio de pensamiento hace que yo ya no vea el cambio de hábitos desde la privación, sino desde la gratitud hacia mi cuerpo. Y ya ahí estoy sanando mi relación con mi propio cuerpo y a la vez estoy cogiendo fuerza y motivación cada mañana para seguir en mi camino de cambio de hábitos. Y generando otras emociones diferentes. Sí, totalmente. Ser más compasivo también al final con uno mismo. Es muy importante y yo le digo mucho a los pacientes, igual que eres muy duro contigo mismo, cuando hagas algo bien en cuanto a tu cambio de hábitos, por muy pequeño que sea, felicítate y háblate con mucha exageración, porque el inconsciente es como un niño pequeño, es nuestra parte más primitiva, entonces no entiende la negación y no entiende el mañana. Hay que hablarle en presente y de una forma muy, muy maravillosa. Hay que ver lo bien que lo has hecho. He conseguido hoy, por ejemplo, ir a mi cita de nutrición, hoy he hecho mi deporte, hoy al mediodía he comido muy bien, me felicito por haber comido tan bien. Todas estas emociones positivas que generamos alrededor de la alimentación sana nos van a ayudar para seguir en el cambio de hábitos. Y es una parte muy importante en el cambio de hábitos. Hablas también de la cronobiológica, de esa parte de nutrición cronobiológica. Cuéntanos un poco en qué consiste. Consiste en entender que somos parte de la naturaleza y del ciclo de la naturaleza y que el ciclo sueño-vigilia es muy importante tanto para la salud mental como física y para la nutrición. Si yo voy a comer, por ejemplo, a las 10 de la noche una hamburguesa,
esto no me va a sentar bien, no solo por el peso que voy a coger. El sistema inmune es mucho más activo por la noche. Por eso los niños pequeños, por ejemplo, tienen picos de fiebre por la noche. El niño tiene fiebre, pero llega a las 7 de la tarde y se dispara la fiebre mucho más. Es porque el sistema inmune está mucho más activo. Es cuando ocurre la reparación celular. Si mi cuerpo coge su energía y la está poniendo en el sistema digestivo, en digerir una hamburguesa, una fritura, que eso puede durar 12 horas, que yo me puedo levantar por la mañana y mi sistema digestivo está todavía en digestión, no va a permitir una buena reparación celular, no va a permitir que el sistema inmune haga su trabajo. Y es una cuestión de tiempo que empiecen infecciones, que empiece a tener el sistema inmune débil y luego empiezan las enfermedades. Eso es una parte de la cronobiología. Luego la otra parte es que si yo, por ejemplo, como una fruta a media mañana, mi cuerpo no la va a utilizar de la misma manera que por la noche, porque desde el momento que mi retina percibe que hay luz solar, empieza a secretar unas hormonas diurnas que son activas, y por la noche, cuando empieza mi retina a ver que el sol está desapareciendo y recibe menos luz solar, empiezan las hormonas de la relajación, la inducción del sueño. Si yo estoy delante de una pantalla y estoy comiendo alimentos difíciles de digerir, no voy a permitir que esta secreción hormonal ocurra de manera positiva, lo que puede llevar a problemas con la tiroides y también a coger mucho peso. Y luego la dificultad del sueño, que la evidencia científica demuestra que si no dormimos bien, vamos a tender a coger peso. Hablando de dificultades, ¿por qué para unas personas es más difícil que para otras controlar ese hambre emocional? Justamente hoy me decía un paciente, ¿no? ¿Es control o es control, es gestión? ¿Esto cómo se llama? ¿Es lucha? ¿Esto qué es? Porque claro, la palabra control ya lleva implícito como que estoy luchando. Y a raíz de lo que dice Meriam, la mayor parte de las personas que vienen a vernos con un problema de hambre emocional no se quieren a sí mismas, no les gusta el cuerpo que tienen. O sea, eso es súper importante. No se miran, a veces ni se miran al espejo. Hoy hace años que no me miro al espejo. ¿Por qué a esas personas no se quieren? Pues porque a lo mejor han tenido experiencias en el pasado en el que ha habido pues muchos mensajes muy negativos en función de su cuerpo y otras que no lo han tenido. Entonces, esta experiencia, ese bagaje que la persona tiene, a veces quedan pequeños traumas, que no son grandes traumas, que nos condicionan a, bueno, pues, y además son ideas preconcebidas que uno tiene, ideas que vienen pues o de la familia o vienen del entorno, que es que yo soy muy buena en esto, pero si además tengo este cuerpo y además tengo esta cara y además tengo este pelo, pues además me van a valorar más, ¿no? Es el sistema de valores. Y ese sistema de valores normalmente lo aprendemos siempre en la infancia con nuestros padres, o sea, las personas que nos cuidan, ¿no? Los cuidadores que tenemos. Y este sistema de valores va a hacer que yo valore más mi parte física o mi parte mental, o que yo valore cómo yo me relaciono con el entorno, o que yo valore cómo yo me comunico. Esos valores son fundamentales en cada persona y dependiendo del tipo de valor que yo tenga, yo voy a tener más dificultades o menos dificultades en confrontar lo que es ahora este problema de hambre emocional. Está muy ligado a la obsesión por la pérdida de peso, porque hace ciertas décadas ser una persona delgada tenía otro tipo de significación, era totalmente lo contrario ahora. Una persona pues que a lo mejor no tenía para comer, una persona pobre porque estaba delgada. Sin embargo, la que estaba gruesa era que tenía dinero, que tenía una posición social y financiera holgada. Sin embargo, eso ha cambiado. Entonces, esta obsesión por el peso es la que nos lleva también a ser más duros con uno mismo. Y el ser más duro con uno mismo es que yo no he aprendido en esta infancia, lo que me decías, no nos enseñan de pequeños a gestionar emociones, no nos enseñan matemáticas, no nos enseñan química, pero yo no sé qué hago cuando estoy frustrada, yo no sé qué hago cuando lloro, yo no sé si llorar es bueno o malo, si estoy triste es que es bueno estar triste o es malo, y no sé qué hacer con ello. Estas personas que no tienen herramientas porque no se las han dado son personas muy duras consigo mismas, por eso para ellos es más difícil cambiar esa percepción que tiene de su propio cuerpo. Eso es muy difícil.
para ellas, y para otras no. Es lo que decía Miriam, ¿no? Hay algunas personas muy obesas que son muy constantes, porque tienen esa constancia, son más hormiguitas, ¿no? Y otras que, bueno, tienen un buen peso, pero de repente pues llega, pues no sé, un pico hormonal, o llega un momento difícil en sus vidas, en las que compensan con comida, y luego ya dejar ese hábito es difícil. Pero claro, no han tenido esa constancia desde siempre, y para ellos es más difícil volver a la constancia. Por eso es muy particular. Por eso cada caso es específico, igual que es específico a nivel fisiológico y de nutrición, es específico a nivel psicológico, aunque seamos muy parecidos, claro, no somos iguales. Vamos a ir terminando, pero lo quería preguntar así al principio, pero me ha parecido muy interesante por donde ha ido un poco la entrevista, la tertulia. ¿Hay alguna edad en concreto en la que se padece más hambre emocional? ¿La padecen más hombres, mujeres? ¿Qué os encontráis en la consulta? En la consulta me encuentro ambos, pero cierto es que las mujeres tienen mucha más hambre emocional. Y luego, a nivel personal, en la consulta, los hombres son más constantes. Es como, no es que a nivel nutricional es como ellos consiguen tener la mayoría una constancia y llegan a los resultados más rápido. Las mujeres tienen muchísimas emociones que trabajamos en la consulta y consiguen la pérdida de peso o el peso saludable al que quieren llegar. Pero es verdad que los 2-3 primeros meses de trabajo con las mujeres son muy intensos. Y hay muchas emociones detrás y tenemos que trabajar incluso a veces muchas emociones que se oponen unas a otras. Y a nivel nutricional, pues la parte más difícil en el trabajo con las mujeres son los 3 primeros meses. Ya después es muchísimo más fácil. Pero también creo que socialmente hablando hay una carga social muy grande sobre los hombros de las mujeres. Y entonces esto nutricionalmente también tiene su traducción, que a nivel emocional se refugian mucho más en la comida, porque tienen pues una gran carga social, y luego la carga de la imagen socialmente hablando también, de las tallas que se hacen cada vez más pequeñas, de que hormonalmente también tendemos a coger peso con la edad y es algo completamente natural, y luego pues el trabajo del hambre emocional a estas edades también es un poco más difícil porque hay un cambio hormonal que va ocurriendo. Y todo eso pues lleva que con las mujeres hay que trabajar más el hambre emocional generalmente. ¿Algún mensaje para terminar el programa que queráis decir? ¿Alguna puntualización? Me gusta lo que está comentando, porque es verdad que hay más mujeres. Eso da para muchos más programas, porque bueno, sí, no hemos hablado de... El programa era en sí el hambre emocional, luego están trastornos alimentarios, pero sí que al final todo se entrelaza en un poco esa imagen que tenemos de nosotros mismos, esa autoexigencia. Y lo ideal, lo que ella decía, ¿no? Esta presión social, esta obsesión por el peso, el cuerpo se está adaptando a la ropa y no la ropa al cuerpo. Esto antes no era así, antes uno tenía un sastre y te lo hacían a medida. Ahora queremos entrar en una talla y esta talla está hecha con un canon para todo el mundo igual, y cada uno tiene un cuerpo diferente, unos más altos, otros más bajos, uno tiene las piernas más largas, más cortas. Entonces esta tendencia a querer entrar en un canon de talla, en un canon de ropa, es la que frustra a mucha gente, y esto ocurre más entre mujeres que entre hombres. Y yo diría que esta visión de que yo tengo que entrar en la ropa en vez de la ropa tiene que adaptarse a mí, esto es importante tenerlo claro. No toda la ropa va a ser para cada persona igual. Sí, totalmente. Antes eran los sastres y la ropa, y ahora parece que son los nutricionistas y las dietas, y muchas veces llegan pacientes, por ejemplo, con cuerpo de pera, y la paciente pues quiere reducir, pero por esta zona, o por los muslos, o por la cadera, y muchas veces no quiere reducir la grasa porque no la tiene, sino es su esqueleto y es su forma, y ahí pues trabajamos mucho el tema de la aceptación, pero a nivel social es muy difícil porque la moda no nos ayuda en absoluto, y parece ser que hay un cuerpo estándar que todos tenemos que tener
independientemente de nuestra edad, de nuestra altura y de nuestras necesidades fisiológicas. Bueno, pues habéis dejado sobre la mesa muchos temas interesantes, seguramente para próximos programas. Os quiero agradecer muchísimo que hayáis estado con nosotros aquí en Mensana. Un placer y espero veros en algún otro programa. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias A ustedes, ti. como siempre, espero que hayan disfrutado muchísimo, que hagan ese pequeño diario, tanto de alimentación como de sentimientos, que siempre va a ser una buena herramienta para autoconocernos. Y como siempre, les espero la semana que viene, ya saben, sean felices.